Discernir las señales de los tiempos. Ha sido una constante que los seres humanos tengan interés por saber el fin de los tiempos. Entonces, esto ha sido, digamos, una constante que los seres humanos han tratado de ver, ¿verdad? Y bueno, nos preguntamos nosotros, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el interés que tienen los seres humanos por esto? ¿Eh? Entonces encontramos sobre esto lo siguiente. Miedo e incertidumbre. Bueno, la idea del fin del mundo genera temor, ansiedad a las personas y las personas, por supuesto, buscan respuestas para prepararse o encontrar un consuelo. ¿O es curiosidad y búsqueda de conocimiento? Bueno, también desde la antigüedad los humanos han tratado de entender su destino, ya sea a través de la religión, de la ciencia o de la filosofía, o por influencias religiosas y culturales. Bueno, la ciencia a través de la religión, la ciencia o la filosofía, pues la gente busca, trata de encontrar muchas tradiciones religiosas, hablan de un fin de los tiempos, con profecías, castigos o renovaciones, lo que despierta un interés en creyentes y estudiosos de este tema, ¿verdad? Bien, entonces veamos, ¿verdad? ¿Cuál es el interés de todo esto, ¿no? Porque a veces tenemos todo esto que nos genera un poco de interés. ¿Mm? Entonces tenemos aquí en los escritos del Nuevo Testamento, a menudo, ¿verdad? A menudo se ve, digamos, se muestra una aguda conciencia del tiempo. ¿Eh? El apóstol Pablo a los Gálatas les escribe diciéndoles lo siguiente: Cristo vino en la plenitud del tiempo. El escritor del Evangelio de Juan habla, relata en las bodas de Caná que Jesús dijo: no ha venido mi hora, no ha llegado mi tiempo, ¿verdad? Pero después anuncia el mismo evangelista, su hora había llegado, que su hora había llegado. El escritor Lucas también en el Evangelio relata que Jesús lloró sobre Jerusalén por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Estos elementos pues, no dejan de ir preocupando o poniendo el interés, el énfasis en el tiempo. Qué pena será para Jesús que Él tenga que llorar sobre nosotros, aún viviendo un cuarto de este siglo XXI. En este contexto, nuestra fe nos plantea un triple desafío. Primero, saber responder a cada coyuntura estratégica, ¿verdad? Segundo, saber leer las señales de los tiempos. Y tercero, no malentender las señales del fin. Estos tres desafíos, pues, son planteados hoy en este siglo XXI. Bien. El primero, debemos saber responder a cada coyuntura estratégica. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, verso 16, ¿verdad? Plantea lo siguiente: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento, no vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos.
no actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Qué pertinente y qué apropiada es esta exhortación de Pablo a los Efesios para nosotros hoy. Bien, eh, el núcleo central de este pasaje es la primera frase del verso 16, aunque muchas veces se malentiende en el sentido como de presupuestar, de administrar el tiempo muy estrictamente o disciplinadamente. Habla de redimiendo el tiempo. El sentido más fiel del griego, ¿verdad? Sería rescatando la oportunidad estratégica en este momento. Hemos de andar bien despiertos, muy despabilados, dirían los muchachos, no como simples, como tontos, sino con talento, aprovechando las ocasiones que Dios nos permite en este momento. En este contexto, la palabra tiempo, que viene del kairos, tiene el sentido agudo de lo que está pasando y una intuición estratégica en la plenitud del espíritu de cómo responder a cada coyuntura histórica. Podría compararse como el instinto musical del director de una orquesta, que sabe cuándo es que debe de entrar cada instrumento y cómo deben de armonizar e influir en las líneas musicales que él está dirigiendo. De igual manera, parecido al genio estratégico de un jugador de ajedrez que visualiza estratégicamente el pasado, el presente y el futuro de su partido para marchar hacia la victoria, para marchar hacia el jaque mate. De esta manera, aprovechar bien el momento decisivo es el gran reto para todos nosotros los cristianos y especialmente para los líderes en nuestro actual momento decisivo de la historia, porque los líderes son los que van adelante, los que van conduciendo. Una vieja anécdota puede ilustrar este desafío, fíjense bien. Pedro y Juan, dos amigos, habían celebrado más de la cuenta, se pasaron de tragos. Cuando José iba para su casa, un toro se le vino encima y lo dejó malherido. Cuando su amigo llegó a visitarlo, José le contó, el toro se me vino encima, pero como yo estaba ebrio, yo vi dos toros. Pero hasta ahí pues no había ningún problema, porque en mi desesperación corrí hacia una puerta que estaba enfrente. Pero como yo estaba ebrio, vi dos puertas y pasó lo siguiente. Me metí por la puerta que no era y me corneó el toro que era. Interesante esto, porque en cualquier coyuntura histórica, el secreto, estimados hermanos y hermanas, es poder distinguir los toros que son de los que no son y las puertas que son para no tratar de escapar por la puerta que no es. En el siglo XVI, fíjense ustedes, algunos veían el protestantismo como algo peligroso, como el toro que se venía encima, el nacionalismo contra el Imperio Romano y otras fuerzas históricas que en realidad eran puertas abiertas al futuro. Muy pocos pudieron distinguir las puertas. Lutero y los demás reformadores vieron el Evangelio recién descubierto con nuevos brillos como una gran puerta para todos, pero no todos pudieron distinguir la puerta que era. Otros vieron como una amenaza la nueva teoría heliocéntrica de Copérnico y de Galileo. ¿Sí? A principios del siglo XIX, en tiempos de la independencia latinoamericana,
La jerarquía católica en América Latina veía como un peligro el republicanismo y solo miraban la puerta de la monarquía. Es decir, que en cada coyuntura, estimados hermanos y hermanas, lo más difícil es saber cuáles son los toros y cuáles son las puertas, refiriéndome a la anécdota. Otros vieron como una amenaza, pues, esta teoría de Galileo. En segundo lugar, el otro desafío que tenemos es saber leer las señales de los tiempos, que eso lo plantea Mateo en el capítulo 16. Los fariseos y los saduceos, rebeldes para creer en Jesús, a pesar de todos sus milagros, pretendían exigirle a Jesús una señal del cielo. La, litera- la literatura apocalíptica que había en ese momento especulaba mucho con las señales sensacionales, señales de la vida, de la venida del Mesías, sobre la vida del Mesías. Pero Jesús siempre se negó a cumplir tales expectativas mesiánicas y nunca aceptó complacer a los que le demandaban señal. ¿Por qué razón? Bueno, el contexto de estos pasajes es la clave para en contra su sentido. Los judíos exigían a Jesús las señales apocalípticas que su tradición anticipaba para el Mesías. Jesús se niega a dárselas y les dice, ¿cómo es posible? Les pregunta con ironía, que ustedes sean tan duchos para interpretar el aspecto del cielo, pero son ciegos a las señales de los tiempos en que viven, porque pueden distinguir el aspecto del cielo y la tierra, pero no aciertan a distinguir este tiempo de su presencia entre ellos. Jesús les tilda de hipócritas, malos y adúlteros. Bueno, Jesús más bien refiere dos señales que son muy importantes, una implícita en los textos y la otra explícita a la que eran culposamente ciegos sus contrincantes. La primera señal era la historia que se estaba realizando. Este tiempo, como lo llama Lucas, este tiempo. Pero por su propia rebeldía y su ceguera no podían discernir el kairos que trajo a la persona y obra de Jesús. Por otro lado, Jesús mismo era la mayor señal, señal que será contradicha y ningún bien les haría las especulaciones, las espectaculares manifestaciones que prometía la literatura apocalíptica del momento. Su pecado no les permitió responder debidamente a la coyuntura crítica que representaba a Jesús en la historia. ¿Mm? La segunda señal que Jesús les permite y la única explícita como tal es la señal del hijo del profeta Jonás. En contraste con los incrédulos contemporáneos de Jesús, los ninivitas se arrepintieron cuando les predicó Jonás. Igual que la primera señal implícita, esta no tenía nada sensacional ni cosmológicamente terrorífico. Sencillamente se refería a realidades históricas. Fíjense bien, Jesús, Jonás, la reina de Sabá, a las que los contemporáneos en rebeldía no supieron responder. Por eso la analogía que establece Jesús
entre los métodos sencillísimos de los agricultores palestinos para leer las señales climáticas y la forma que debían usar los contemporáneos para discernir el tiempo, significó además un rechazo tajante del tremendo sensacionalismo de gran parte de la tradición apocalíptica que había en ellos. En efecto, Jesús les estaba diciendo, olvídense de esas cosas, olvídense de esas tradiciones y respondan a mi presencia con el mismo discernimiento práctico que responde cada día a los síntomas del tiempo. Ustedes saben leer eso. El pasaje indica que los signos de los tiempos no están sujetos a criterios o a discernimientos ulteriores o superiores, como pretendían los adversarios de Jesús. Eso lo demuestran las dos analogías que usa Jesús. El discernimiento de cambios climáticos sin ulteriores criterios y el discernimiento que hicieron paganos como los ninivitas y la reina del sur en base a su sola sensibilidad histórica frente a los acontecimientos. En la argumentación de Jesús, las señales de los tiempos y al responder a ellas constituyen un presupuesto de la correcta lectura de la palabra, no viceversa. La radicalidad de Jesús consistió, estimados hermanos y hermanas, en exigir del hombre una sensibilidad histórica, conocer lo que está sucediendo históricamente como presupuesto hermenéutico para una correcta lectura de la palabra de Dios. Para Jesús demandar señales, fíjense bien, es una idolatría propia de una generación adúltera. La radicalidad de esta exigencia de Jesús debe definir también nuestro concepto de la tarea de la teología. Desde los antiguos apologistas y la escuela de Alejandría, los teólogos se han centrado en la tarea de armar sistemas parecidos a la de la filosofía. Pero la tarea en realidad es otra. Fíjense bien, acompañar al pueblo de Dios en su misión histórica. Eso significa que el teólogo debe ser un especialista en la lectura de las señales de los tiempos, que discierne el kairos histórico, es decir, el momento oportuno de que nos habla el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, verso 16. El tercer desafío es el siguiente: no debemos malentender las señales del fin, que también lo plantea Mateo. Este es el tercer desafío que nos plantea el Evangelio al respecto de nuestro tema. Entender correctamente y no malentender, como suele pasar, la señal de su venida y el fin del siglo. Y hemos señalado que las tradiciones apocalípticas judías solían anunciar lo más extraordinarios prodigios como señales de la venida del Mesías. Y que los adversarios de Jesús le exigían hipócritamente a Jesús que los efectuara. Sin embargo, la respuesta constante de Jesús fue negarse. Se negó a entrar en ese juego que le planteaban los fariseos. La exigencia perversa de señales y el férreo rechazo a hacerlas por parte de Jesús es un tema tan obvio como importante en los evangelios sinópticos. Jesús nunca dijo. Sin embargo, parece que en parte
los mismos discípulos compartían esas expectativas tan matúrgicas y no llegaban a comprender la polémica de su maestro con esa clase de señales. Cuando Jesús les anuncia la destrucción del templo, según lo relata Marcos y Lucas, ellos preguntan, ¿qué señales habrá cuando estas cosas estén por suceder? Imagínense ustedes. Mateo reformula las dos preguntas en tres, que dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Un análisis cuidadoso de este discurso nos muestra que Jesús no contestó ninguna de las preguntas, ni les dice cuándo. Fíjense bien, ni les revela ninguna señal que hubiera de anunciar su venida. Más bien les dice, será como un relámpago. La única señal será la misma, la señal del Hijo de Hombre en el cielo. Y las grandes señales del cielo. Eso sí, los falsos cristos vendrán a satisfacer ese tipo de curiosidad apocalíptica que ustedes tienen, con grandes señales y prodigios engañosos, porque eso es lo que ustedes quieren. Es cierto que Jesús habla aquí de guerras, hambrunas, terremotos, entre otras cosas, pero nunca les llama señales. Más bien agrega como para advertirles contra falsas interpretaciones apocalípticas, más aún no es el fin. En contraste con la pregunta de Mateo. Aquí también Jesús sigue su guerra contra la señalomanía de los cabeza caliente de los fariseos. La única señal será Él mismo y las consecuencias cósmicas de su venida. Cualquier otra pretensión es un engaño, dice Jesús. En resumen, amados hermanos y hermanas, parece que Jesús no pronunció todo este discurso para avisarnos de las señales que habríamos de ver. No, hermano. Así lo hemos creído. Si no lo hizo para advertirnos contra tales creencias apocalípticas como las que vemos hoy, como las curiosidades de saber hoy. Aquí también Jesús rehúsa ofrecer el tipo de señales que buscaban los fariseos y que hoy en día muchos cristianos evangélicos buscan. Las únicas señales a que él remite son la señal de Jonás, la apariencia del cielo, su propio ministerio como señal de este tiempo, la señal del Hijo del Hombre en el cielo y los fenómenos cósmicos que le acompañarán. En definitiva, estimados hermanos y hermanas, hasta que Él venga, todas las señales consistirán en nuestro fiel discernimiento de los tiempos y de las escrituras. Aprovechen cualquier oportunidad, pues corren tiempos malos, estimados hermanos. Aprovechando bien la ocasión, porque los días son malos. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Muchísimas gracias, estimados hermanos, que Dios les acompañe, que Dios les bendiga y que Dios nos guarde y que podamos trabajar para que cuando Él venga nos halle haciendo así. Que Dios les bendiga.